Rolando, ¿cuánto es lo que debe recibir? Y por ahí te voy a pedir que nos expongas casos. Hace rato nos decías, hayan trabajado 6 meses, 3 meses, todos tienen derecho a esta gratificación. Explícanos los de un año, cuánto es lo que reciben, los de 6 meses, más o menos para irle entendiendo. Sí, pensemos como el caso más básico, alguien que trabajó desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre, ¿no? No sabemos el futuro, sin embargo, se paga completo, o sea, pagamos 15 días aún teniendo la duda de si se va a elaborar los siguientes 10 que quedan del año, ¿no? Pero aquí por un principio por persona se entiende y se paga de forma completa. Estamos hablando entonces de 15 días de un salario nominal que si recibimos un pago quincenal, pues habrá que dividirlo entre 15, quitando el resto de las prestaciones, hablando del salario nominal, del sueldo que esté pactado. Si hablamos hoy con el salario mínimo, a pesar de que se haya ya anunciado uno diferente, que este es importante para no generar una expectativa, que tenemos uno de 2.48, pero este comienza su vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año. Entonces, los aguinaldos que se paguen este año tendrán como base mínima el 207 punto algo, y ese nos da 6,210. Quiere decir que cualquier persona que hubiera trabajado un año completo no podría estar recibiendo una cantidad menor, ¿no? A 6,206 pesos. Ya dependiendo de los ingresos, ¿no? A mayor ingreso obviamente va a ser un monto mayor. Hay casos particulares y no tan frecuentes en donde no hay un salario como tal fijo, ¿no? En donde el ingreso es variable con ciertas limitaciones. Y de forma muy práctica, ¿no? A pesar de que hay más factores, te diría que se paga un promedio, ¿no? Un promedio del salario, siempre tomando como piso 15 días de salario mínimo. O sea, Rolando, si son 6,210 al mes, entonces serían 3,105 por estos 15 días. Serían multiplicando, sí, perdón, sí, tienes toda la razón, serían Ajá. 3,105 por 15 días. Estaba viendo un cálculo que hice, pero estaba más bien con el tema de la propuesta, ¿no? De la iniciativa que hay para un aguinaldo. Que Digo, ya me había emocionado, dije, está perfecto. no, aún así yo veo muy complicado, ¿no? Que se haga algo tan de bote pronto, y creo que sí hay la expectativa de una modificación. No está complicado, ¿no? Cargarle un poquito más la mano al patrón, pero no aplicaría para este año. Será un aguinaldo que se comenzaría a devengar a partir del siguiente, en caso de que se libere todo el proceso legislativo, ¿no? Se aplique a tiempo. Ujú, ujú. Muchas gracias. A ver, Ramón, y entonces, si son estos 3,105 salario mínimo, o sea, digamos, todas las personas que ganen salario mínimo deben de ganar esto y ya dependiendo de cada quien tendrían que ver su salario diario integrado o Es, cómo es, le calculan. Ujú. es sobre el salario, lo contaba Rolando, ¿no? Sobre el salario nominal, lo que se estructura es mi salario nominal, ¿no? Lo que si lo quiero calcular, la matemática de la ecuación es simple. Divido mi salario mensual entre 30 días y lo multiplico por los 15 días que corresponden al aguinaldo. Entonces, la actividad que tiene que realizar la persona es precisamente este ejercicio. Mi salario nominal entre 30 días y lo multiplico por 15 días, ese es el ingreso que tendrán. Y una persona que solo trabajó 6 meses, ay, ¿qué Eh, pasa, Ramón? la ley establece que una persona con que haya trabajado más de 15 días le corresponden las partes proporcionales inherentes al periodo de tiempo. Si trabajé 3 meses, lo calculo el equivalente a esos 3 meses. Entonces pagan las partes proporcionales del periodo trabajado. Lo comentaba ahorita Rolando, si tú trabajaste del 1 de enero del 2023 al día 19 de diciembre, te corresponde el 100% de tu salario. Si trabajaste 6 meses, No. 3 meses, un mes, será esta estructura. Ok, Rolando, y ahora sí, ¿nos los vamos a llevar libres de polvo y paja estos 15 días? ¿O cómo se nos calculan? Porque a veces ya hasta da miedo recibir el aguinaldo porque resulta que hay que pagar impuestos y entonces como que se siente que te quitan más. Sí, fíjate que aquí hay un tema particular. El aguinaldo básicamente está exento para impuestos sobre la renta.
Sin embargo, esta exención tiene un límite de 30 días de salario mínimo. En el 2016 tuvimos un decreto, ¿no? Ya sabemos, se cambiaron UMAS por salarios mínimos, y en lo personal, de una manera equivocada, se están aplicando UMAS para temas que tienen todo que ver con un salario y con el ingreso del trabajador. Y esto, por supuesto, que afecta y genera una extensión mucho menor. Hoy, hablando de la práctica, podríamos entender que traemos una exención, o sea, una parte por la que no se va a pagar impuesto, que es equivalente a 30 UMAS, que nos vendría dando, de nueva cuenta, números mal contados, ¿no? Como 3,112 pesos de exención. Lo que percibamos por este concepto arriba de esta cantidad va a tener que sumarse a la base fiscal, y en consecuencia va a ser retenido por el patrón y enterado. Aquí hay varios puntos, ¿no? Pensemos que si se respetara lo que aún dice la ley, que habla de una exención en salarios mínimos, difícilmente se llegaría a un tema en donde se pague un impuesto por la cantidad que recibe por aguinaldo el que menos gana del país. Quien menos recibe debería tener, y me parece que así está construida la ley para proteger su ingreso, una dispensa en cuanto al cobro de impuestos, porque pues al final del día este dinero se va al consumo inmediato, ¿no? Se va al consumo inmediato, genera economía, no un beneficio en la calidad de vida del trabajador, pero le da circulación a la economía. Entonces, vamos a pagar impuestos, el patrón nos los tendrá que estar reteniendo. Cuando rebasemos en la práctica las 30 UMAS, legalmente yo pensaría en 30 salarios mínimos, ¿no? Tienes mute, Ivette. Me acabo de fijar. Gracias, Ramón. Ramón, no, perdón, Rolando. Y nos decías que más de 3,112 ya paga impuestos, el ISR. Ya lo causa, ¿no? O sea, ya Ajá. causas un impuesto, porque al final ahí recordemos que la obligación es del patrón de hacer la retención y de enterarlo al SAT en este caso. Ujú. Ya podríamos estar incluso por arriba de esta cantidad con los indicadores que se señalan para el siguiente año. Este año, quien perciba un salario mínimo no va a tener un tema de este tipo, pensando, ¿no? Con optimismo, que la mayoría de quienes están en la formalidad percibe un ingreso mayor, seguramente va a haber una retención por el concepto de aguinaldo. Y aquí se vuelve un tanto confuso el cálculo de pronto, porque es diciembre el último mes, y recordemos que lo que va haciendo el patrón, la retención es esas partes que nos va retirando para entregarlas al SAT, son pagos provisionales, son abonos estimados, y al final se tiene Mm, la obligación de hacer otra vez el cálculo completo. Y en diciembre, que se percibe forzosamente un aguinaldo y el trabajador tiene un poco más de ingreso, pues es un mes en el que se utiliza para ajustar cualquier tema, y podríamos ver ahí una retención con un porcentaje un tanto mayor del que venimos viendo durante el año, durante el ejercicio. O sea, en diciembre normalmente se ajusta el patrón cuando el cálculo es razonable, ¿no? Cuando el cálculo es razonable. ok, ok. Ramón, ¿y qué pasa si llega el 2021 y no vemos que caiga el aguinaldo? Bueno, en este caso procede, ¿no? La reclamación formal y presentar ante la autoridad correspondiente, en este caso la Junta de Conciliación y demás, que nos han entregado los aguinaldos, ¿no? Las penas son convencionales para la empresa que no ha cumplido con esta obligación de ley que tiene que establecer a los colaboradores que entran en esta estructura, que están bajo el régimen de salarios o ingresos asimilables a salario y tienen esta subordinación ante una persona en una organización, pero están obligados a hacerlo. Y cualquiera que sea el mecanismo, la ley prevé y protege al trabajador para que se le pague esta cantidad. Entonces tendría que proceder a presentar, ¿no?, su queja formal ante la Junta de que no se le han pagado estos, para que la Junta proceda a emitir los oficios correspondientes de requerimiento de pago y también la intervención por parte de la propia Junta hacia la propia empresa que no está cumpliendo con esta obligación.
Y una vez que uno la presenta, o bueno, lo que hemos leído aquí en otras ocasiones cuando tocamos este tema es que a muchos les da un poco de miedo presentar esta queja porque creen que en algún momento pueden tomarse represalias, ¿verdad? Y entonces ni aguinaldo ni trabajo. Em, se, ¿Hay alguna otra? Porque a veces había como líneas en donde tú nada más hablas y dejas la queja de manera anónima. ¿Hay algún método así, Rolando? Sí, sí, sí. Me parece que el camino natural sería acudir a la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de los Trabajadores y que nos va a guiar, y sobre todo por las reformas, ¿no?, del 2019, a un proceso conciliatorio en donde prácticamente nos estarían sentando con el patrón o su representante para destrabar el pago. Hay un camino adicional, siempre tendremos el derecho de hacer una demanda, pero ahora que el proceso, ¿no?, de impartición de justicia laboral prevé sí o sí un proceso de conciliación, justo para no hacer esto mucho más caro, ¿no?, de la afectación que se tiene. Si ese es el camino, hay una forma en la que cualquier trabajador puede denunciar, que ya sería un proceso distinto, puede denunciar ante pues el área de inspección laboral, en donde seguramente estaría detonando una revisión ya no solo por su caso, sino por el resto de los trabajadores. Aquí es bien importante señalar, sobre todo para los patrones, que desde hace un par de años tenemos colaboraciones, tenemos convenios de colaboración firmados que sí se están aplicando. No hay ninguna complejidad para que la Secretaría del Trabajo obtenga información del SAT, y es sumamente sencillo saber que para el 20 de diciembre nos han timbrado, ¿no?, los montos por concepto de aguinaldo, y en consecuencia la autoridad laboral no llegaría a revisar a ver si cumplí, llegaría con toda la certeza de que hay un incumplimiento, difícilmente en un tema fiscal, pero claramente en un tema laboral, y esto es de manera inmediata, y no dejar de lado que hay multas, ¿no?, de 500 o más en adelante, y que la autoridad pues tiene la facultad de establecer incluso una por cada persona que se vea afectada, ¿no?, con este tema. Hay un plazo, ¿no?, que no comparto tanto, en donde señala que se tiene un año para hacer la reclamación del pago. Esto no quiere decir que después de esto se pierda el derecho, probablemente ya no directamente, pero siempre el trabajador va a poder demandar el daño que se le causó por no recibir su pago a tiempo. Yo lo resumiría en que hoy, este año en particular y de aquí en adelante, a pesar del gran porcentaje de patrones que no cumplen de forma puntual con esta obligación, va a haber consecuencias inmediatas. Aguas, pues, no está tan fácil, y ya dejó de ser aleatorio que un patrón se vea envuelto en un tema de este tipo. La falta de liquidez, la falta de generación de utilidades, la productividad no son argumentos suficientes ni para retrasar y mucho menos disminuir o evitar, ¿no?, pagar este derecho. A ver, entonces, si te entendí, la autoridad ya sabe quiénes sí y quiénes no pagaron. Para el 21 de diciembre ya lo va a tener ahí todo en sus registros y va derecho con la empresa y no hay pretexto de que no tenía dinero, de que... Hay una flexibilidad por la tolerancia que hay para timbrar los recibos de nómina, pero hablando de puntos, de asuntos generales, yo los gastos que hago por concepto de mis trabajadores, tengo la necesidad y la urgencia, sobre todo a finales de años, de incluirlo en este ejercicio para que jueguen en mi resultado fiscal. Si para el 20 yo no lo tengo, pensamos 21, yo no lo tengo timbrado, es difícil explicar que sí lo pagué, pero que no intenté hacerlo deducible. Y en consecuencia tengo una lista muy clara, sin ningún esfuerzo como autoridad, de quienes incumplieron, y únicamente la necesidad de ir a notificar las multas correspondientes. Es muy fácil, es totalmente diferente a lo que vimos hace un par de años. Gracias, Rolando. Ramón, ¿y se pueden establecer convenios? Lo que vimos por ejemplo, en el 2020, que fue año de pandemia, a lo mejor en 2021, es que algunas empresas decían, debo, no niego, pago, no tengo.
por toda el complejo año, la crisis económica, sanitaria, bueno, todo. ¿Se puede todavía hacer algunos de estos convenios en donde digas, mira, sí te lo voy a pagar, pero en esta ocasión, no me alcanza? En enero yo espero recibir unos pagos. ¿Se puede algo así o Eh, no está permitido por ley? Fíjate que lo comentaba ahorita Rolando por ahí, ¿no? Generalmente en estos procesos de conciliación, ¿no? Va a haber una figura que hará la mediación en este proceso de reclamación por el no pago y el patrón tiene que obligarse a pagar, está obligado a pagar, ¿no? Eventualmente podrían establecer un convenio si, solo si el colaborador está dispuesto a aceptar este convenio a eventualmente poder hacerlo, pero tiene la obligación de pagar, ¿no? Ya lo dijo Rolando, no tengo, no hubo utilidades, tienes la obligación de pagarlo. Y mira, quiero agregar algo porque ahorita que hacer la pregunta previa, decías, oye Ramón, vemos que de repente hay temor de quererlo cobrar, hay temor de que me vayan a despedir. Hay por ahí, ¿no? La NOM 035 que ya también cuida el tema relacionado que puede generar en un daño psicológico, en un daño de depresión hacia el colaborador. Y bueno, ya empieza a haber una serie de elementos que ya nos mencionó Rolando, pero hay otros que también ejercen cierta presión sobre los patrones, ¿no? Para que cumplan con esta obligación. Ya no solamente no pago el aguinaldo, sino las consecuencias de no pagarlo, ¿no? El daño hacia los trabajadores, la presión hacia los colaboradores, si tienen necesidades que cubrir, recordemos, lo acaba de mencionar, ¿no? Es un mes donde generalmente un tema de mucho flujo y pagos que se dan en el día a día. Muchas familias dicen, oye, tengo que pagar, yo pago a lo mejor la colegiatura, yo aprovecho para pagar la escuela, el carro, no sé, parar el enganche de algo. Entonces, los trabajadores ya cuentan con estos ingresos, y hablo aquí, me voy a meter un poco en la parte de finanzas personales. De hecho, estos ingresos ya están programados para ocuparse desde hace 3 o 4 meses, ¿no? Desde hace 3 o 4 meses el trabajador ya sabe en qué lo va a ocupar en diciembre y está esperando que llegue diciembre para hacer ese pago. Entonces, son una serie de cosas que pues hay que ir analizando también, porque no radica nada más en el cumplimiento, sino también en la experiencia que está viviendo el colaborador por el no pago de su aguinaldo. Ok, a ver, entonces, en este año estamos viendo que el SAT se está poniendo mucho más estricto y digamos, está como más al pendiente, más como detective viendo quiénes sí y quiénes no, Rolando. Bueno, Es su trabajo, ¿no? Ivette, si causas 10, tendrás que pagar 10, ¿no? Si estamos acostumbrados a un tema de razonabilidad, ¿no? O a, pues, si estoy casi en orden, vamos desacostumbrándonos, es un tema aritmético. La tecnología en los últimos años ha avanzado, y hablo de los últimos 4 años, ha avanzado más que las últimas 2 décadas, y entonces lo que hoy estamos percibiendo como una ultrafiscalización no es otro tema más que minería de datos, ¿no? Para hacer confrontas de información. Más allá de los temas de fiscalización del SAT, lo que hoy vemos que no veíamos de forma tradicional es el acceso de la Secretaría del Trabajo a la base de datos de los FDIs, ¿no? Para ser concretos. Tienen esta información y ya no se tiene de la forma tradicional en donde en un caso particular que implicaba no grandes cantidades de dinero se solicitaba, sino que ahora de manera automática quien tiene la función de auditar se sienta en su escritorio y le sale el reporte con estos resultados. Ya no los tiene que definir. Y es por eso que así como hay un plan maestro de fiscalización del SAT, hay los lineamientos nuevos para las revisiones de la Secretaría del Trabajo, y parte toral de estos es justamente el compartir información, y tiene implicaciones con el Seguro Social, por supuesto, con el Infonavit, si me empujas un poco hasta con la COT, ¿no? Podríamos estar hablando de este tema. oye, y aprovecho y hacemos un paréntesis, Rolando. Viene el fin del año y como tú decías, dependiendo cada persona tiene un nivel de ingresos y se tiene que pedir que no se hagan el cálculo de los impuestos a pagar
justo nos hablabas hace un momento de esto, de los impuestos y de los ajustes que te hace. ¿Nos pudieras explicar de manera breve quiénes tienen que pedir que se les haga, que no se les haga el cálculo? ¿Cómo está esto de los ajustes y por qué de pronto vemos que pagamos más impuestos al cierre de diciembre? Sí, mira, pensemos que en todos los casos de los trabajadores, el patrón es quien tiene la obligación de hacer la retención y estos enteros, ¿no? Estos pagos provisionales, estos abonos. Y el patrón tiene en general la obligación de hacer un ajuste anual, de sumar todo y ver qué corresponde, que lo que ya te aboné sea igual a lo que al final del día te debo de pagar. Si me faltó, pues te retengo más. Si me sobró, pues te lo debo de devolver. El empleador, el patrón, está imposibilitado para hacer este cálculo con precisión en los casos donde tenemos dos patrones, ¿no? O tuvimos en el año dos patrones. ¿Por qué? Porque tenemos un aguinaldo que tiene un beneficio, pero solo en un caso, o sea, es solo un beneficio, sin importar qué número de patrones tenga. Entonces puede ser que lo que te dio el otro patrón más lo que te dé yo sube, ¿no? Rebasa el nivel y estés causando un impuesto. Quien tiene dos patrones simultáneamente tiene la obligación de presentar, de avisarle al patrón y de presentar su declaración. Quien comenzó su relación laboral después de que comenzó el año del 1 de enero, tiene que presentar su declaración. Quien terminó su relación laboral antes del 20 de diciembre, por ahí decía algo del primero, antes de que termine el año, tiene que presentar su declaración. Quien tiene ingresos por más de 400,000 pesos, tiene que presentar su declaración. Estas son las personas que están obligadas. Y ahora yo aquí sí querría subrayar que el hecho de presentar una declaración que tiene que ver con nuestro derecho de autodeterminar nuestros impuestos debería ser una práctica generalizada. El SAT, el fisco, considera como utilidad completa el salario que perciben los trabajadores, o sea, como si no hubiera un gasto, o sea, como si entre gastos e ingresos lo que me sobrara fuera mi salario completo. Está lejos de ser de esa forma. En el momento en el que yo tengo que pagar colegiaturas, transporte, gastos a un psicólogo, a un dentista, a un médico, aportaciones a mi fondo de ahorro, gastos funerarios, yo tengo derecho a que esos montos se resten de la base con la que se me va a calcular el impuesto. Cuando yo no hago esto y considero y leo que presentar una declaración es una obligación de la cual me quiero sentir alejado porque me da miedo, porque el SAT da miedo, ¿no? Por lo general, estoy renunciando a mi derecho de pagar un impuesto menor y de recibir, en su caso, una devolución mucho mayor. Cuando yo voy al médico y no pido un CFDI y me da un poco de pena no pedirlo porque desde el principio me dice quien me atiende que solo pagos en efectivo y que no se da CFDI, mismo tema con dentista, con psicólogo, con un nutriólogo, con las escuelas, con las colegiaturas, lo que estoy haciendo es regalar mi dinero. Cuando yo teniendo gastos de este tipo, de los que se consideran como deducciones autorizadas, que son muy pocas, no presento mi declaración, estoy perdiendo el derecho, estoy renunciando al derecho de pagar lo justo. Entonces, me parece que además es muy fácil, en realidad es muy fácil, tendría siempre que estar avisando a mi patrón con oportunidad suficiente que yo voy a hacer mi propio cálculo y en este incluir los pagos que tengo que incluir. El SAT, la verdad es que ha sido benevolente en este sentido. La presentación de una declaración es muy didáctica, es intuitiva. No exageremos con el tema, no exageremos con el tema de no consultar a un especialista, pero se tienen todos los datos. La única forma en la que no se va a reconocer mi derecho a disminuir ese monto es cuando yo no pido un CFDI, cuando yo no pido una factura. Y aquí pensemos que no es solamente un acto de cortesía, que estoy renunciando a dinero, que estoy pagando mucho más caro de lo que en realidad parecería que estoy pagando un gasto de este tipo. Yo me quería invitar, ¿no? a todas las personas, porque todos tenemos gastos de esta índole, a hacer el ejercicio de presentar una declaración con miras a que se pague lo justo. Este sobrante, todas estas cantidades que no se reclaman, se convierten en un excedente. No digo que se haga mal uso, pero estoy seguro que harían mucho más bien, sería mucho más el beneficio en la bolsa del trabajador. Así es, muchas gracias. Ramón, y ahora, ya nos dan el aguinaldo a los que
les corresponde por ley el aguinaldo y aprovechemos que tú eres experto también en finanzas personales. ¿Y qué es lo que se recomienda hacer con ese aguinaldo? A ver, lo primero es, necesitamos empezar a trabajar mucho con una cultura de una buena gestión de las finanzas personales. Y comentaba hace un momento, si tú le preguntas por ahí de agosto, septiembre, que ya ven muy cercanos, ¿no? Esto va a sonar un poco, ya cuando ves que, dijo, bueno, voy a decirle hasta que las tiendas de autoservicio ya pusieron los árboles de Navidad y estás en agosto, septiembre, ya empieza en automático las personas, los trabajadores, en qué van a gastar en diciembre. Entonces, es muy probable que cuando llegue el aguinaldo, ese aguinaldo ya está comprometido, ¿no? Previo, si no fue porque lo ocupé en el Buen Fin, fue porque lo ocupé previamente, porque dije en diciembre llega mi aguinaldo y ahí me recupero. Este es un tema de cultura que tenemos que trabajar mucho con los colaboradores. Con esto no estoy diciendo que exista un dinamismo de que la economía de las familias pues eventualmente se ocupen estos recursos, se destinen, porque para eso es estos recursos, pero no perdamos de vista el tema del ahorro. Sí, generalmente, de verdad, yo, el último dato que tenía, que era por ahí de 2021, el 68% de los trabajadores en México que reciben aguinaldo, el 68% ya lo tienen gastado previo a recibirlo. 68% es un número muy amplio. Y solamente un 18-19% destina una parte de este aguinaldo para el ahorro. Ahora, no es malo ocuparlo, ¿no? Para eso es, ¿no? Ahora, ¿cómo ocuparlo de manera inteligente? Oye, en algo que eventualmente sé que me va a generar un beneficio. Oye, pues a lo mejor yo ocupo y viajo mucho en taxi o en alguna plataforma de estas de transporte. Oye, a lo mejor vale la pena invertir, que es el aguinaldo, en un auto porque te vas a ahorrar el estar pagando, si haces un comparativo, lo que gastas de tener tu auto versus lo que te cuesta en una plataforma de autoservicio de transporte, bueno, pues a lo mejor esa puede ser. La otra, ¿no? El tema de los gastos, ¿no? Viene el Buen Fin, oye, pues quiero remodelar la casa, sí es válido, es un patrimonio el que tienes ahí, el mantenerlo siempre en buen estado, en buenas condiciones, esa es una buena inversión, ¿por qué? Porque al final del día, el de mañana, que decía mi abuelita, ¿no? Los activos, los bienes se ocupan para eventualmente cubrir los males. Una frase de antaño que ocupan muchos. Oye, si tienes un inmueble bien cuidado, pues el día de mañana puedes disponer de él. Entonces, cuidar mucho cómo destinar. Hay una ecuación que yo comunico mucho a los colaboradores en temas de finanzas personales. Tu aguinaldo, el 50% destínalo en regalos, en este tipo de entretenimiento, gastos, y el otro 50% trata de dividirlo en dos grandes estructuras, algo que esté enfocado en un tema patrimonial y el otro en el ahorro. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar, ¿no? Viene el famoso enero que todos hablan de la cuesta de enero, pero es por la mala gestión que tenemos o sea, ¿qué pasó? Tú ya te gastaste en octubre, noviembre el aguinaldo y en diciembre vuelves a gastar, ¿no? Entonces, ¿por qué le llaman la cuesta de enero? Porque en realidad si tuviste una mala administración, no debería existir la cuesta de enero, ¿no? Porque en general es la cuesta de enero, febrero, marzo, abril, mayo, por la mala administración que tenemos. Entonces, la recomendación es, oye, es época de convivir en familia, es época de reconocer, de compartir, qué bueno, ¿no? Como lo dicen, pero 50% al menos, ¿no? De tu aguinaldo, destínalo a una inversión en temas patrimoniales y el otro al ahorro a largo plazo, ¿no? Que te pueda servir para una emergencia, para un tipo. Y hoy, pues aprovechar, aquí lo digo, ¿no? Las tasas de interés, no habíamos visto tasas de interés que se están pagando en cuentas a la vista, ¿no? Cuando hablo de cuentas a la vista es que con vencimiento a 24 a 7 días, tasas del 10%. Esto no lo hemos visto hace muchísimos años en nuestro país. Entonces, oye, el 10% me parece que vale la pena que destines un porcentaje porque las tasas de interés que están pagando y el contexto que hay ahorita en temas de ahorro, inversión y la competitividad que hay entre bancos están ofreciendo alternativas muy buenas de inversión con tasas en cuentas de inversión a la vista, de disponibilidad de 24 horas hasta 7 días, arriba del 10%. Nada más aquí, sugerencia, ve bien con quién estás invirtiendo, pero es momento de decir, oye, pues el 50% de tu aguinaldo se va a convertir lo vas a recuperar, el otro 50% que te gastaste, lo vas a recuperar en un periodo más, si lo inviertes, una parte la vas a estar recuperando. Entonces, esta visibilidad que tienes de invertir, sí gastar,
gasto prudente, gasto inteligente, pero también cuidando la inversión y el ahorro, porque el aguinaldo representa una cantidad importante que debemos de cuidar. Muchas gracias, Ramón. Rolando, ¿alguna sugerencia? Porque de verdad que nos llegue el aguinaldo y como dice Ramón, ya mucho lo tenemos ya bien comprometido. Sí, yo más que opinar sobre lo que dice Ramón, que me parece totalmente correcto, sí señalaría que deberíamos como patrones y como sociedad, e incluso al Poder Legislativo, reconocer que estos ingresos arista, ¿no? Una PTU, un aguinaldo, que es dinero, que aunque lo espere, no lo espero, es un gasto extraordinario, ¿no? No mejoran la calidad de vida del trabajador. O sea, no se convierten en una mejor forma de vivir. Cuando yo tengo esta arista en cuanto a mis ingresos, lo que se genera es una falsa percepción de riqueza. Yo de verdad pienso, de alguna manera inexplicable, que gano más dinero y comienzo a gastar como si tuviera ese dinero. Estoy a punto de renunciar y digo, no me va tan mal, la verdad es que no gano mal, tengo dinero en la bolsa, una bolsa metafórica, tengo dinero en la bolsa y entonces comienzo a hacer gastos para los que mi nivel de ingreso real no cubre, no me alcanza. Y tenemos ahí las estadísticas de las incidencias negativas, por supuesto, en los buróes de crédito que se detonan en febrero. ¿Qué es lo que sucede? Que ese dinero no se convierte en un bienestar, se convierte en un motivante para yo comprarme un teléfono y una pantalla que tenemos como sociedad todavía una obsesión adicional, ¿no? A gastos en restaurantes. Qué bueno que se haga eso, o sea, eso se da circulación a la economía, está perfecto, nunca en contra de estos. Pero lo que hace es que destroza mi historial crediticio y en México, salvo casos muy contados o actividades ilícitas, no se compra una casa al contado, no compras un auto al contado. Una parte importante de tu patrimonio es salvaguardar tu buen historial crediticio y es sumamente fácil el destruirlo y en consecuencia pues estar condenado, ¿no? A una situación, perder este margen. A mí me parecería, y creo que hay la forma legal de hacerlo, que sería más conveniente aplanar esta arista y convertirlo en un salario recurrente, en un beneficio recurrente, que ese sí me permite pues establecer un plan de ahorros o pagar una mejor escuela o consumir mejores productos para una mejor alimentación o contraer una deuda de forma ordenada. Cuando lo recibo y además se combina, y nunca creamos que es casualidad, se combina con toda la euforia de un gasto en donde todos estamos, ¿no? Contagiados de esta falsa sensación de riqueza, excepto quienes pagamos aguinaldos, ¿no? Aquí la historia es mucho más triste. Pero en la generalidad, yo diría, y aquí considérenme, ¿no? El Grinch, pero que si es como un complot, ¿no? Es un complot, estoy condenando a la gente después de vivir un éxtasis de riqueza a una realidad en donde me consumí sin querer a cambio del nuevo teléfono, no sé, 25 o 50, en qué número vaya, la posibilidad de incluir en mi patrimonio un bien inmueble, un automóvil, ya digo, siendo eh, muy optimistas, una inversión a algún crédito, ¿no? Ni siquiera para el ahorro. Entonces, pensaría que un tema a definir sería planchar estas aristas de ingreso que está comprobado no mejoran la calidad de vida del trabajador, sí nos hacen muy felices, que bueno, nunca en contra de eso, pero de forma muy efímera. Muchas gracias, Ramón. Y sí, ¿y qué pasa con las deudas? Si tenemos dinero. Sí, a ver, lo acaba de mencionar Rolando, ¿no? Esta estructura, ¿no? De pensamiento que dice, oye, es una extensión, una adicional y genera una percepción errónea de lo que realmente estoy ganando, porque mi salario, esto lo voy a recibir una vez al año, ¿no? Y si eres una empresa que tuvo utilidades, pues bueno, en el PTU, en el mes de mayo, lo vas a recibir. Pero esta estructura hace que el modelo de pensamiento es, bueno, me puedo endeudar ahorita y viene el tema de las deudas. Y ojo, porque hablé de la parte de una cara de la moneda de las tasas, de las tasas, ¿no? Estoy hablando de las tasas de interés. Recordemos que el negocio de los bancos es la intermediación, ¿no? Capto dinero, capto recursos y pago un precio por esa captación, que es una tasa de interés, y ese dinero lo ocupo y lo vendo posteriormente a través del crédito, que es la colocación.
Y hoy estamos viendo tarjetas de crédito. Ojo con el uso de las tarjetas de crédito. O sea, viene el aguinaldo, ahorita uso la tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito con 3 dígitos de tasa de interés. 100, 110, 120, 130%. ¿Vale? Hay tarjetas de crédito arriba del 180, 200% de tasa de interés anual. Entonces dicen, pues bueno, ahorita paga con la tarjeta, ¿no? Paga con la tarjeta y ya viene el aguinaldo y ¿qué resulta con el o los meses sin intereses, ¿no? Bueno, aguas con el uso del crédito. O pido un anticipo de nómina, ¿a qué tasa lo estás pidiendo? Entonces, hay que entender que hoy el crédito, no estoy diciendo que sea malo pedir crédito, reitero, y coincido con el pensamiento de Rolando, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos y esto pues, requiere, no es rocket science, no es que tenga que ser un experto, hay que ser prudentes, acércate con alguien que te pueda asesorar, que te dé una consulta, amigo, seguramente tienes algún contador, algún financiero cerca, oye, me conviene en este momento adquirir una deuda, pues bueno, ¿cuál es el destino? El objetivo es el destino. Pues porque me voy a ir de vacaciones y me voy a ir de viaje. ¿Vas a poder pagarla? ¿Te va a costar tanto y demás? ¿Vas a poder pagarla? El aguinaldo te va a dar aguas con esta percepción de que con el aguinaldo la va a pagar, porque luego en el aguinaldo te lo gastas en otras cosas y luego dices que vas a pagar el viaje con eso. Entonces empiezas a perder esta sensibilidad de realmente cómo están tus finanzas personales en términos de gasto. Entonces, adquieres el crédito, te gastas el dinero en otras cosas y llega un momento que tus finanzas no cuadran, ¿no? Y luego viene el que estás teniendo que pedir prestado y llega un momento en que las finanzas cuando ya no dan, viene este efecto que acaba de mencionar Rolando. Dejo de pagar y en cuanto dejas de pagar o te atrasas, viene el buró de crédito y tu calificación, tu score empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y el día de mañana que quieras pedir un crédito, pues vas a estar limitado. Entonces, hay que saber usar el crédito. El crédito se puede ocupar en cualquier momento, independientemente de cómo estén las tasas en este momento, si el destino tiene un objetivo claro. Es un tema patrimonial que me va a hacer generar mayor riqueza. Y la tarjeta de crédito es un excelente instrumento de crédito, es un crédito revolvente que si lo sabes utilizar como cliente totalero, es más, ganarías por ocupar una tarjeta de crédito. Entonces, hay que saber ver el destino, conocer las tasas, el CAT, no olvidemos el CAT, luego le preguntas, ¿qué es el CAT? No, pues no sé qué es eso, pues realmente cuánto te está costando el crédito. Entonces hay que ser muy sensibles y que la gente cuestione, pregunte y se cuestione de qué está consumiendo a nivel crédito y cuánto le va a costar para saber si sus finanzas le van a dar para poderlo pagar o no lo van a poder pagar. Gracias, Ramón. Rolando y Ramón, pues ya se nos acabó el tiempo así de rápido, de verdad que se fue súper, súper rápido, estuvo muy ágil la mesa. Así es que les quiero pedir ya lo último, sus conclusiones sobre aguinaldo y cómo nos los gastamos. Si pudieras empezar, Rolando, por favor. Sí, yo no me sentía con la autoridad de decir en qué lo gastemos, ¿no? Solo no por tenerlo en la bolsa lo convertamos en un ingreso, ¿no? O sea, no pensamos que esto va a ser recurrente. Habrá que, aunque suene absurdo, diferenciar entre un aumento de salario y recibir una prestación que devengaste durante todo el ejercicio. Y del otro lado, más del punto de vista patronal, yo sí lanzaría el mensaje de que no se subestime la capacidad de fiscalización que se tiene, porque sí va a salir mucho, mucho más caro. Hay porcentajes que se tienen arriba del 30% de incumplimiento, por lo menos en la fecha de pago, desde la Secretaría del Trabajo. Lo vas a pagar y además vas a pagar las multas. Ninguna infracción, ¿no? Ninguna infracción a la ley está bien, pero cuando la infracción, además de estar vulnerando la ley, está vulnerando los derechos de los trabajadores fundamentales, por cierto, la lectura es otra, y hoy en 2023, adicional a todas las leyes y las regulaciones, pues tenemos esta cultura de la cancelación. Salvaguardemos la reputación como una empresa, como un patrón, como una persona física socialmente responsable, porque es un activo intangible que se pierde con suma facilidad y no se recupera, no se recupera y termina siendo más costoso. El compromiso de pagar el aguinaldo no empieza en diciembre, no tienes que empezar en diciembre a ver de dónde lo vas a sacar, tienes que ir haciendo hay normatividad contable y esto genera un pasivo, genera una deuda desde el primer día. O sea, el día 1 ya hay una parte, ¿no? Correspondiente a 365, al total dividido entre 365, en donde tienes un pasivo, tienes una deuda, dejando de lado, ¿no?
toda la serie de reformas que se están dando, en donde pues parecería que se está perdiendo el foco de que las fuentes de empleo en México, por lo menos desde la iniciativa privada, se generan por la expectativa de ganar dinero, de tener un margen de utilidad. Cuando subes el costo, ¿no?, de una nómina, este margen se modifica y en algún momento va a dejar de ser atractivo. Si pedíamos que nos tocara vivir tiempos interesantes, ¿no?, como lo hacen en el Oriente, deseo concedido. Interesante y el año siguiente. Y muchas gracias por el espacio. Muchas siempre. gracias. Gracias a ti, Rolando. Ramón. Bueno, yo un poco cerrando y sumando al comentario de Rolando, generalmente las empresas más afectadas y las que menos cumplen esto son las micro y las pequeñas empresas. Por una mala, el segmento de las MIPYMES es el que menos cumple, ¿no? Las empresas grandes hacen provisiones cada año, su gasto corriente lo llevan en una estructura contable muy alineada, etcétera, ¿no? Las MIPYMES son las que se ven más en este entorno, en esta estructura de no pago. Ya nos comentaba las cifras Rolando. Entonces, me parece que es necesaria una planeación financiera adecuada por parte de las micro y pequeñas empresas, porque esto es una obligación que te van a tener que pagar sí o sí, no es opcional, y esto puede implicar, ya no hay argumentos de que si no vendí mis utilidades, etcétera. Bueno, al final lo tienes que cubrir, es una obligación que como patrón tienes que hacer. Entonces, un llamado a las micro, pequeñas empresas a que se asesoren bien, a que planeen bien y que tengan una estructura adecuada de las finanzas de la empresa, porque esto se tiene que pagar, así como el salario es importante, el aguinaldo es igual, porque es una prestación que por obligación se tiene que cumplir. Y del otro lado, ¿no?, el tema de las finanzas personales a los trabajadores y colaboradores. Seamos muy inteligentes en el gasto. Sabemos que hay una frase que a mí me llama mucho la atención en México cuando les preguntan ¿en qué lo vas a gastar? Pues voy a gastar en esto, y si después no puedes pagar, pues ya Dios dirá, ¿no? Es una frase que ocupamos mucho en México. Bueno, no dejemos esto en manos de Dios o de quien quieran, dejémoslo en nuestra buena administración, en nuestra buena gestión. Yo creo que esto es un aliciente para que compartamos y demás, pero hagámoslo de manera inteligente. Muchísimas gracias a los dos. Ya nos dieron pues varios temas, puntos a reflexionar, tanto para los patrones como para las personas que vamos a recibir aguinaldo. Les agradezco mucho que nos hayan compartido todos sus conocimientos y su experiencia. Rolando Silva, gracias. Ramón Martínez, muchísimas gracias también. Y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego.